Los 70 fueron una década de sombras y extremos. Hollywood equilibró taquillazos con películas ásperas que iban lejos, historias que desdibujaban la frontera entre arte y explotación. Algunos sorprendieron al público, otros atemorizaban a ejecutivos. Muchos quedaron en silencio, susurrados o abandonados a bóvedas podridas. Décadas después regresaron como tesoros de culto ya. Hollywood intentó enterrarla. Analicemos a 12 que se negaron a morir. El número 12, Ilsa, ella, loba de las SS. En 1975, cuando se estrenó Ilsa, la loba de las SS, fue tratada como pura, cinematográfica, veneno, vilipendiada, despreciada y susurrada en círculos clandestinos. Los críticos la descartaron como basura de mal gusto, pero el público no pudo olvidarla. Ambientado en un campo de prisioneros nazi. Narra la historia de un alcaide cruel que ya realizó experimentos inhumanos a los prisioneros. La premisa resulta sensacional y aterradora, aprovechando la inquietud pública ante unos horrores. La controversia estalló ya. La película fue prohibida. Alemania, Canadá y Australia nunca permitieron que se exhibiera legalmente. Incluso en los cines de Estados Unidos fue retirada tras protestas comunitarias. Circulaban rumores de que Universal Studios, que poseía el backlot donde se rodó la película, se distanció discretamente, temiendo demandas y la ruina de su reputación. Los ejecutivos de Hollywood dijeron que la película no existía, esperando que el silencio borrara su memoria. Detrás de cámaras, la producción fue apresurada y caótica. El presupuesto apenas existía. El equipo buscó disfraces en tiendas de segunda mano, y se decía que el director animó a los actores a improvisar momentos perturbadores. Los críticos lo destrozaron al estrenarse, llamándolo propaganda peligrosa disfrazada de cine. Hollywood trató de enterrarlo, pero el público siguió sacándolo a la superficie. Prueba de que algunas historias son demasiado impactantes para desaparecer. Número 11. Mandingo, 1975. A simple vista, Mandingo se vendía como un drama histórico, pero el público pronto se dio cuenta de que era algo mucho más peligroso. La película exploró la brutalidad de la esclavitud en el sur de Estados Unidos, siguiendo a un dueño de plantación y sus relaciones con personas esclavizadas, mientras se anunciaba como prestigio. Sin embargo, parecía más bien una explotación cruda, entrelazando temas de poder, traición y crueldad de maneras que Hollywood había evitado durante mucho tiempo. La reacción fue realmente muy rápida. Críticos como Ebert la llamaron basura racista. Los diarios acusaron al estudio de explotar el dolor humano para vender entradas. Algunos cines se negaron a proyectarla por miedo a disturbios graves. Hollywood intentó bajar su perfil, pero el daño ya estaba hecho. Tras puertas cerradas, los ejecutivos más altos habrían querido no aprobarla. La filmación fue controvertida y los actores admitieron sentirse incómodos. Rumores de extras que abandonaron el set circularon durante las escenas gráficas. Memos del estudio ya indicaron que advertían a cines sobre la volatilidad de las proyecciones en el sur. La película no desapareció. En cambio, fue un raro punto cultural. Las universidades lo mostraron en los 80 como ejemplo de explotación disfrazada de historia. Los críticos modernos lo ven como un intento audaz y defectuoso de enfrentar la violencia racial, aun contado de forma sensacionalista. El legado de Mandingo es confuso, pero inolvidable. Hollywood intentó enterrarlo bajo la vergüenza, pero la historia lo desenterró como un relicto que prueba que la explotación suele esconderse entre prendas de lujo. El número 10. Cannibal Holocaust, 1979. Pocas películas obtuvieron ese título, la más prohibida de todos los tiempos, como Cannibal Holocaust. Fue estrenada a finales de los 70. Se comercializó como una historia brutal de supervivencia de cineastas perdidos en la Amazonía. Pero lo que el público vio fue otra cosa. Una mezcla implacable de documental y realidad con violencia contundente, que provocó una controversia mundial. En Italia, el director fue arrestado por obscenidad. Las autoridades creían que la película mostraba muertes reales y obligaban a que los actores comparecieran ante la corte para demostrar que estaban vivos.
Países como el Reino Unido, Australia y Noruega impusieron prohibiciones sobre la película. Algunas duraron décadas. Los rumores sobre la autenticidad de una película snuff solo la volvieron más infame. La historia tras cámaras no fue menos caótica, rodada en la Amazonía con poca gente. La producción fue agotadora. Actores lucharon contra infecciones, enjambres de insectos y casi la inanición. El director exigió realismo y luego algunos del equipo se distanciaron, horrorizados por lo grabado. Los críticos de la época lo condenaron como vil e imposible de ver. Pero hacia los 90, las copias en VHS lo volvieron un objeto prohibido de terror, realmente. Hoy es un hito del metraje hallado, el cine que influye en The Blair Witch Project. Hollywood nunca lo reconoció, fingiendo pertenecer a un mundo ajeno a su sistema pulido, pero su sombra persiste. Cannibal Holocaust demostró que, una vez grabada en la memoria, ninguna prohibición ni el silencio de un estudio pueden borrarla. Número 9. La Gran Casa de Muñecas, 1971. Cuando La Gran Casa de Muñecas llegó a las pantallas en 1971, parecía solo otra película de explotación de bajo presupuesto. Pero lo que recibió el público fue un viaje salvaje y provocador a través de una prisión de mujeres en Filipinas, comercializada como entretenimiento áspero. En realidad, fue un foco de controversia, poniendo bases para un subgénero. Hollywood nunca reconoció películas de mujeres en prisión. La historia siguió a internos que se rebelaron contra un alcaide sádico, rodada con crudeza. La prisión no era telón de fondo, era escenario donde el poder, la violencia y el desespero se desplegaban con detalle. Lo que elevó la película fue Pam Grier, en uno de sus primeros papeles, transmitiendo carisma crudo que nadie pudo ignorar. Pero la controversia nunca estuvo lejos. Grupos comunitarios lo etiquetaron como inmoral. Los críticos lo descartaron como basura. Los jefes del estudio trataron la cinta como un hijo vergonzoso, rentable, pero arriesgado para promoverla. Muchos cines retiraron la película tras cartas de vigilancia. En Filipinas, la ubicación provocó un revuelo con rumores de que las autoridades presionaron al equipo para abandonar el rodaje por mala publicidad. Detrás de cámaras, la producción fue un caos. El presupuesto era mínimo, las condiciones eran duras, y los actores admitieron luego que quizá la película nunca llegaran a estrenarse, y aún así se estrenó. Contra todo pronóstico, fue gran éxito de taquilla. Audiencias llenaron funciones de medianoche, aplaudiendo la rebelión contra la autoridad, aunque críticos miraron con desdén. El legado es indudable. La gran Dollhouse lanzó a Pam Grier como estrella, y Corman como jefe del Grindhouse Cinema. Mientras Hollywood intentaba enterrar su existencia, ADN de la película se propagó entre ídolos de culto. Fue la explotación en su forma más cruda, pero también un raro tipo de empoderamiento, peligroso y desordenado, inolvidable. Número 8. Lucha por tu vida. En 1977, cuando Fight for Your Life se estrenó, críticos veteranos quedaron sorprendidos. Se presentó como thriller de invasión a domicilio. Se sumergió de lleno en la tensión racial, crueldad y violencia, con casi ningún filtro. Lo que parecía ser otra entrega de cine de explotación, pronto se convirtió en una de las películas estadounidenses más controvertidas de la década. La historia siguió a 3 convictos que escaparon y aterraron a una familia negra. Lo que la hizo explosiva fue su torrente de insultos, tormento y violencia para el público. No era solo una película, era polvorín que mostró tensiones raciales. En los 70, la censura llegó en el Reino Unido. La Junta Británica de Clasificación se negó a darle un certificado, y eso lo prohibió en Estados Unidos. Varios cines retiraron la película tras protestas. Distribuidores evitaban mencionar su título en publicidad. Hollywood mantuvo distancia. Los estudios lo etiquetaron como caliente y difícil de manejar. Detrás de cámaras, la producción fue tan turbulenta como la película. Rumores indicaron que el elenco dejó el set, perturbado por el contenido. En ciudades, líderes pidieron encuestas. Algunos susurraron que la controversia fue provocada por productores como ganancia. Ya sea por esta tormenta de fuego, Fight for Your Life sobrevivió, sin duda. Una copia pirata circuló años. Luego, convenciones de terror lo revivieron como joya prohibida. Hoy, los estudiosos lo analizan como un retrato crudo de las ansiedades raciales que Hollywood dominante se negó a enfrentar. Al final,
La película fue volátil para desvanecerse. Se recuerda como peligroso y vital. Una película enterró Hollywood para que la historia la desenterrara como recuerdo doloroso y esencial de los 70. 7. La casa final a la izquierda, 1972, Wes Craven. La casa de la izquierda nació como thriller de venganza de bajo presupuesto, pero fue un hito del cine de explotación. El eslogan decía todo. De hecho, para no desmayarse, repítanlo. Es solo una película para el público. Esa línea no era solo aviso, era vida. La película narra la historia de dos jóvenes secuestradas y maltratadas por una banda y la venganza de sus padres. Su realismo gráfico impresionó al público, que esperaba sustos del terror. En cambio, se enfrentaron a algo mucho más crudo y realmente inquietante. Censuras de todo el mundo saltaron. En el Reino Unido fue prohibido por completo, entrando en la lista de video nasties en Estados Unidos. Algunos estados recortaron minutos de metraje o se negaron a exhibirlo. Autocines reportaron salidas que reclamaban devoluciones. Los grandes estudios de Hollywood lo descartaron como basura peligrosa y se distanciaron de Wes Craven, quien luego redefiniría el horror con Una pesadilla en Elm Street. Detrás de cámaras, la película nació del caos. El presupuesto era microscópico, el reparto mayormente desconocido y el equipo estirado al límite. Rumores decían que los actores se sentían muy incómodos ante la intensidad de ciertas escenas. Incluso Craven, más tarde admitió que no sabía dónde terminaba la frontera entre arte y explotación. Aunque pese al rechazo, la película ganó fuerza en las sombras. 5 copias piratas de sus cintas mantuvieron su reputación. A finales de los 80, críticos lo vieron como un crudo reflejo de la violencia y del miedo de los padres. Hoy se mantiene como infame e influyente. Una obra que Hollywood intentó ocultar pero nunca logró borrar. La última casa a la izquierda nos recuerda que a veces las películas más perturbadoras son las que muestran miedos reales muy de cerca. Y por mucho que Hollywood las entierre, logran volver a la superficie. Número 6. MS-45, 1979. Cuando MS-45 se estrenó en 1979, la mayoría del público no sabía qué pensar. Algunos la llamaron una fantasía feminista de venganza. Otros la etiquetaron como una explotación peligrosa. En cualquier caso, la historia de una costurera muda que se convierte en vigilante en Nueva York era como nada visto. El sistema polaco de Hollywood se atrevió a mostrar que la premisa era engañosamente simple. Tras sufrir 2 ataques violentos en un día, la protagonista estalla, armándose y apuntando a depredadores por toda la ciudad. Su silencio es arma, cada gesto espeluznante, porque no salen palabras. No era la historia que Hollywood quería en cines, pero fue la que resonó en círculos clandestinos. La controversia se extendió con gran rapidez. Los críticos quedaron divididos en 2 bandos. Algunos elogiaron su intensidad cruda, mientras otros la acusaron de ser una grotesca explotación de miedos sociales reales. Censores en varios países recortaron rollos enteros, alegando que glorificaba la justicia vigilante en Estados Unidos. Distribuidores convencionales la evitaron, aterrados ante la posibilidad de una reacción de los grupos de mujeres y de los vigilantes conservadores por igual. Detrás de cámaras, la producción fue agotadora. El director Abel Ferrara empujó a su reparto a territorios incómodos, persiguiendo un realismo crudo que dejó a algunos conmovidos. Circulaban rumores de enfrentamientos en el rodaje, especialmente con Zoe Lund, y su actuación inquietante acabaría volviéndose icónica. A pesar de su bajo presupuesto, la película capturó un Nueva York en decadencia, de formas que ninguna película de estudio glamoroso se atrevió a revelar. El legado crecía en susurros. Copias en VHS se difundieron por dormitorios y cines clandestinos en los 80. Para los 90, Miss 45 fue aclamada como culto, condenada y celebrada a la vez, analizada en estudios feministas, abrazada por fans de Grindhouse. Hollywood quiso borrarla, pero Miss 45 demostró ser imposible de olvidar. Es una historia de silencio, rabia y supervivencia, grabada en la memoria de cualquiera valiente para verla ya, bien. Número 5. Rolling Thunder, 1977. Rolling Thunder se promocionó como thriller de venganza, pero pronto el público supo que era más oscuro, escrito por Paul Schrader, el hombre detrás de Taxi Driver. Contó la historia de un veterano de Vietnam que regresa a casa para ser maltratado por criminales y caer en un ciclo de venganza. Lo que siguió fue implacable, violento y muy real para Hollywood. Premisa:
mostraba heridas de Estados Unidos tras Vietnam. El soldado que regresa no fue celebrado. Estaba roto, aislado, tormentado. Cuando su familia es asesinada, él se arma con una garra de acero y una escopeta. La película pasa a ser una exploración del trauma, disfrazada de cine de explotación y venganza. La controversia llegó. Críticos dijeron que glorificaba la violencia. Veteranos dijeron que exageraba las luchas de los soldados. Algunos cines no la proyectaron, diciendo que desataría disturbios. Rumores indicaban que los ejecutivos del estudio exigían recortes y suavizaban escenas. Creían haber cruzado la línea. La producción no fue fluida. Schrader admitió después que su guión se diluyó por reescrituras, aunque el tono sombrío sobrevivió. El público de prueba abandonó las primeras proyecciones. Horrorizado por su brutalidad implacable, 20th Century Fox, avergonzado por el alboroto, retiró la publicidad y limitó su estreno, pero la película no desapareció. Quentin Tarantino, más tarde, la llamó una de sus películas favoritas, e incluso nombró su compañía de distribución, Rolling Thunder Pictures, en homenaje. Hacia la década de 1990, los críticos empezaron a reevaluarla como una exploración vital y defectuosa del alma de Estados Unidos. Después de Vietnam, Hollywood intentó ocultar el rugido rodante, pero se convirtió en un toque de culto. Prueba de que la explotación encierra verdades más profundas que las grandes superproducciones que se atreven a revelar. Número 4. Hermanas de la Navaja, 1975. Cuando Las Hermanas de la Navaja llegaron a los cines en 1975, se las desestimó como pulp barato, otra película de pandillas salida de la máquina de explotación. Con el tiempo se convirtió en un clásico de culto underground de la década. La historia de chicas adolescentes que luchaban por dominar era muy impactante, con un toque kitsch. La película siguió a las Dagger Devs, una pandilla de chicas, peleando contra rivales y la autoridad. Lo que la distinguió fue su crudeza sin complejos. Chicas toman cuchillos y desafían a la policía. Hollywood comercial nunca permitió. Críticos horrorizados de verdad. Lo llamaron basura e inapto para cines. Algunas ciudades lo prohibieron, alegando fomentaría violencia juvenil. Detrás de cámaras, la producción apenas se sostenía. El director Jack Hill trabajó con un presupuesto diminuto, confiando en pura energía e improvisación para mantener viva la historia. Más tarde, algunos actores admitieron abiertamente choques acalorados y que varios abandonaron a mitad del rodaje por la intensidad de las escenas. Los ejecutivos del estudio prefirieron no anunciarlo, temiendo la reacción del público, en una atmósfera de tensión creciente. La recepción fue desastrosa. Fracasó en taquilla, pronto olvidada por la historia oficial de Hollywood, pero en las sombras. Vivió en cintas de VHS en los 80. Le dio una segunda vida. Pasó entre fans que celebraron su audacia. En los 90, su respaldo de Tarantino la resucitó para una nueva generación, proyectándola bajo su estandarte Rolling Thunder hoy. Switchblade Sisters ya no son ignoradas. Se la valora como una cruda cápsula del tiempo de la explotación de los 70s, la rebeldía punk y el caos sin remordimientos. Hollywood intentó enterrarla, pero el público se negó a dejarla en el olvido. Número 3. Death Race 2000, 1975. A primera vista, Death Race 2000 parecía una película de dibujos animados, pero detrás de su exterior caricaturesco albergaba una sátira mordaz que Hollywood quería olvidar. Producida por Roger Corman y dirigida por Paul Bartel, la película imaginó una América distópica, en la que una carrera de autos a lo largo del país se convirtió en un deporte sangriento televisado. Conductores ganaban puntos atropellando peatones. La premisa era absurda, pero estremecía a las audiencias por lo cercano a su realidad. En 1975, ya cínicos ante la política y la manipulación de los medios reconocieron el filo de su humor. Ridiculizó la cultura de consumo, la propaganda y la obsesión de Estados Unidos con el entretenimiento violento. Algunos críticos lo llamaron basura tonta, pero otros lo vieron como un espejo de la sociedad. La controversia estalló tras su estreno. Grupos comunitarios lo acusaron de incitar violencia en varios estados. Salas protestaron. Mercados foráneos se negaron a proyectarlo, calificándolo de inmoral. En censores presionaron a distribuidores para recortar las escenas más impactantes. Hollywood intentó enterrarlo bajo etiquetas, tratándolo como desecho. La producción fue tan caótica como la película, filmada con un presupuesto casi mínimo. El equipo reutilizó sets abandonados, chocó coches y arriesgó lesiones para las tomas de acrobacias. David Carradine y Stallone encabezaron el elenco,
pero ni su carisma pudo salvar la peli de críticos que la condenaron. El público adoró la peli. Proyecciones de medianoche atrajeron fans de culto durante las décadas siguientes. La fama de la peli creció. Académicos empezaron a leerla como sátira política, y los fans celebraron su caos de Grindhouse. Incluso dio lugar a numerosas versiones, remakes y reinicios, constituyendo una prueba irrefutable de que la influencia de Hollywood no podría desaparecer ni enterrarse para siempre en la memoria colectiva. Al final, Death Race 2000 demostró, de forma contundente, que el cine de explotación podía ofrecer una crítica social clara y penetrante, más aguda que la de la mayoría de los dramas de prestigio. Aquello que Hollywood desestimaba como simple basura, con el paso del tiempo, se convirtió en un fenómeno de culto de larga duración. En la segunda posición de este recuento se sitúa Foxy Brown, estrenada en 1974, protagonizada por Pam Grier. Foxy Brown no era solo una película. Era una revolución, vendida como un thriller duro y elegante de venganza. Rápidamente, se convirtió en la película clave de la Blaxploitation de los 70 y asustó a Hollywood mientras mostraba corrupción, poder y venganza. La historia siguió a Foxy, una mujer que buscaba venganza contra un sindicato de drogas tras la muerte de su novio. Armada de ingenio, furia y carisma. La poderosa actuación de Grier encendió al público. Aquí había una heroína que Hollywood nunca dejó pasar. Sin disculpas, fuerte e intrépida a su modo. Pero la controversia fue inevitable. Unos críticos la acusaron de exaltar la violencia. Otros dijeron que reforzaba estereotipos, aun cuando el público abrazaba a Grier como icono de empoderamiento. La NACP y otros grupos debatieron su valor cultural, mientras teatros y ciudades conservadoras se negaron a programarla. Los estudios de Hollywood se mostraron inquietos, llamándola moda pasajera. Detrás de cámaras, presupuesto limitado, pero Jack Hill priorizó el estilo por encima del pulido. Grier hizo muchas de sus propias acrobacias, dando autenticidad a sus peleas, y ya corrieron rumores de choques con productores sobre la violencia. La energía del set dio lugar a una película que emitía desafío. Sus secuelas fueron complicadas. La cinta al principio luchó contra la crítica, pero prosperó en taquilla. Con el tiempo, su legado no hizo más que crecer aún. Hoy, Foxy Brown es una de las películas de explotación más importantes, inspirando a generaciones de cineastas y consolidando a Pam Grier como una pionera. Hollywood intentó restarle importancia, pero la gente nunca dejó que muriera. Foxy Brown demuestra poder, resiliencia y brillo peligroso del cine de explotación de los 70. Número 1. Texas Chainsaw Massacre, 1974. Pocas pelis cambiaron el horror y cine de explotación como lo hizo Texas Chainsaw Massacre al irrumpir en cines en 1974. Atormentó al público no por efectos especiales pulidos, sino por atmósfera firme, realismo áspero y nervio. Inicio humilde, presupuesto bajo, y pronto fue una de las películas polémicas de su década. La historia siguió a un grupo de amigos que hallaron una familia de asesinos caníbales en Texas rural. Pero lo que sorprendió al público no fue solo la violencia, sino un realismo parecido al de un documental que parecía opresivo. Los espectadores juraron haber visto gore que no existía. Un truco psicológico. Nacido de la cinematografía cruda de la película y del inquietante diseño de sonido, la controversia golpeó de inmediato. Muchos cines se negaron a proyectarla. La MPAA le dio a la película una calificación X al principio, obligando a editarla en varios países. Fue prohibida por completo. Algunos críticos la llamaron inmundicia. Otros admitieron que era genio. Otros admitieron que era genio. Entre bastidores, el caos fue legendario. Se rodó en Texas sofocante y los actores soportaron calor abrasador. Rodando 16 horas al día, en una casa llena de atrezos de carne en descomposición. La tripulación se desmayó. Estallaron peleas. Leatherface de Gunnar Hansen fue intensa. El reparto lo evitó. Desfase. Pero realmente, pese a todo, la película fue un fenómeno. Recaudó más de $30 millones en todo el mundo, con un presupuesto de menos de $150.000. Proyecciones clandestinas la mantuvieron viva. Para los 80, ya era una de las películas de terror más influyentes. Hoy su ADN recorre cada historia de slasher y de terror de supervivencia. Hollywood quiso enterrarlo tras etiquetas de explotación. En cambio, fue ya leyenda. La masacre de Texas demostró que a veces las películas más aterradoras parecen demasiado reales. Los 70 fueron un cementerio de películas. Hollywood quería que fueran borrados, demasiado crudos, demasiado peligrosos, demasiado reales.
Sin embargo, cada una de estas llamadas películas enterradas encontró una forma de volver. Nos recuerdan que el arte, por desordenado que sea, se niega al silencio. ¿Cuál de estos impactantes clásicos de culto has visto? Comenta abajo. Dale me gustas con este video y suscríbete para más secretos cinematográficos olvidados.